especial a Alberto y Andrés, que fueron para mí la cara visible de INEPSI. Lo que voy a leer voy a contar en 35 minutos una historia de cómo en las universidades se fue separando la teoría de la práctica. La conferencia, el texto no está chistoso, no está frívolo, no está provocador, creo que está un poco denso y espero que esté bastante teórico. Por eso aviso los 35 minutos. A lo mejor la manera de sobrellevarlo es una propuesta que es a lo mejor por mucha atención. La otra manera de sobrellevarlo es dormirse un ratito. El título que le di a Alberto y Andrés fue el de La teoría y la práctica. Se pudo haber llamado de varias otras razones, de hecho el título que le puse al texto no fue ese, se podría haber llamado, que son las palabras que voy a usar durante la conferencia. Se pudo haber llamado La biblioteca y el laboratorio, se pudo haber llamado Elogio de la teoría, que es el título de un libro de Gadamer, se pudo haber llamado, como que me gustaba, El monasterio, que es el título de una novela de Walter Scott. Pero finalmente el que le puse fue las recetas de la cocina de la Torre de Marfil. Y en conclusión, el mundo no se arregla con recetas de cocina, pero eso es lo único que ha salido últimamente de las Torres de Marfil de las universidades, en donde se ha logrado aislar limpiamente a la práctica de la teoría y a los asuntos de la materia de los asuntos del espíritu. En efecto, en las universidades están puestas en departamentos separados, por una parte las ciencias naturales y por la otra las que se pueden llamar algo así como ciencias críticas. Las ciencias naturales serían aquel modo de conocimiento que descansa en las técnicas, es decir, todo aquello que tiene que ver con hacer algo. Mientras que las ciencias críticas serían siempre unas filosofías, es decir, todo aquello que se refiere al acto de pensar. La psicología y la psicología social, de las cuales no voy a hablar hoy, pueden ser o ciencia natural o ciencia crítica, o ciencia práctica o ciencia teórica, o ciencias en general o filosofías en general. En la vida real, o sea, la cotidiana, no sucede esto. Ahí la gente, cuando no le preguntan, hace y piensa, se aplica y se abstrae, usa las herramientas a la vez que las ideas, siente e intelige indisolublemente sin miramientos de esta índole. Pero en las universidades, donde se supone que se genera el conocimiento de verdad y de donde han de venir las soluciones para arreglar este mundo, tienen sus propias maneras de tratar las cosas, y por eso se las ha llamado Torres de Marfil, que, como les gusta decir a los ingleses que creen que inventaron todo hasta esto, se refieren a las Torres Hawkmoor, que son dos de color crema en el All Souls College de Oxford, donde se realiza investigación pura. También la Torre de Marfil podría referirse al título de una novela que dejó inconclusa Henry James en 1914, en la que intenta escudriñar alguna parte oscura de los seres humanos. Y en todo caso, se refiere a lugares apartados de la realidad de la vida social, donde no se preocupan gran cosa por lo que sucede en el común de los mortales, ya que están absortos en un mundo que no existe más que allí dentro. No obstante, la separación entre filosofías y técnicas, entre teoría y práctica que se ha llevado a cabo desde siempre en el conocimiento universitario, no obedece a la esencia de la realidad, ni tampoco a la lógica intrínseca del conocimiento ni a la sustancia del objeto de estudio,
sino más situacionalmente a una cuestión de lugares, de a dónde estaba uno cuando tiene sus ocurrencias. Se sabe que fue a Descartes a quien se le ocurrió más salud. Se sabe que fue a Descartes. Se sabe que fue a Descartes a quien se le ocurrió más tajantemente la escisión entre el alma, esa cosa que piensa, y el cuerpo, esa cosa que actúa. Pero, después de hacer la pesquisa de cómo él desarrolló el curso de sus meditaciones metafísicas, que es el nombre de un libro suyo, el discurso de su método, que es otro, resulta interesante ponerse a averiguar a qué horas lo hizo, a dónde estaba, si se encontraba muy ocupado en ese entonces, con quién estaba o si hacía frío. Y su leyenda, contada por él mismo, dice que desde que era niño enfermizo y delicado en el colegio, siempre tuvo permiso de despertarse tarde y quedarse además todo el día en la cama pensando. Y eso así hasta que fue soldado, que era casi como ser monje, en que se pasaban largos inviernos en que no había nada que hacer ni con quién hablar, cuando el ejército estaba de guardia. Circunstancia que le sentaba tan bien que finalmente puede decirse que su verdadero método era no hacer nada más que escabullirse de la gente para tener mucho tiempo libre en el cual quedarse pensando. Su divisa era: el que quiera vivir bien, que viva lejos de todos. El que quiera ser feliz, que se esconda. Y Descartes es filósofo más que nada por esto. Lo paradójico es que a su alma se le ocurrió que existía el cuerpo gracias a que no lo usaba para nada, a que no movía ni un dedo. Como se ve, el lugar cuenta, porque el conocimiento se constituye por lo que se tiene alrededor. Si René Descartes hubiera estado en la cocina en lugar de en su cama, a lo mejor se le ocurren muchas cosas, una ensalada a la René, por ejemplo, pero no muchos pensamientos. Ahora bien, un dato curioso del siglo X es el siguiente: en los monasterios, que son los antecesores de las universidades, la cocina estaba separada del resto del monasterio por una razón automática. Se trataba de un edificio muy complicado como para poder incorporarlo al resto, ya que requería muchas chimeneas que deben tener una salida, y asimismo tomas de agua, tuberías, desagües, puertas grandes para que entraran las carretas de las provisiones, cercanía con la huerta y el establo y el corral, toda vez que se trataba de cocinas casi industriales, que atendían no solamente a los monjes, sino también a cortejos grandes de peregrinos, pobres, viudas y huéspedes, a los que se les daba de comer. Así que puede uno imaginarse el ruidero caliente, grasoso, ahumado, gritón, de cucharones chocando con cacerolas, de ese lugar lleno de monjes, que eran más bien cocineros y galopines, apurados, arremangándose el hábito, sudando la gota gorda, matando vacas, apergollando gallinas, destazando puercos, pelando ajos, cortando calabazas, rebanando cebollas, recibiendo proveedores, atizando el fuego con tanta leña que arrasaron con la mitad de los bosques de Europa, y levantando así, con las manos y con las carreras de lo que exige resultados prontos, una de las dos torres de marfil del conocimiento, la del conocimiento práctico y técnico. En cambio, la sensación del otro edificio, la del monasterio propiamente dicho, con su claustro ensimismado, sus votos de silencio, pobreza y oración, sus monjes cabizbajos, su biblioteca, su copia lentísima de manuscritos, sus celdas aisladas, su capilla solemne, sus poquísimos objetos de uso diario, un hábito, una cama, una lámpara, una cruz, tendría que ser, como todavía se alcanza a apreciar, la de un lugar medio tristón. Ningún chiste ni risa ni palabrota como en la cocina. No muy tibio con esos muros gruesos y esas ventanas chicas. Sombrío, mortecino, donde no cabía ninguna prisa. Ningún reloj más que las campanitas del Ángelus. Lleno de horas largas porque en efecto era el espacio de la eternidad. De eso que nunca es para hoy. De movimientos lentos y callados. Y efectivamente, el conocimiento que se puede hacer aquí no tiene nada de práctico. La eternidad no es práctica, sino uno muy contemplativo. La diferencia con una cárcel no es muy grande, pero sí es suficiente.
y es que los moradores del monasterio no solo escogieron estar ahí, sino que lo construyeron. Y como sea, quien esté encerrado ahí a perpetuidad, no tiene mucho que hacer, ni siquiera mucho que oír, otra vez nada más la campanita, porque el silencio no se oye, solo se ve. Y ciertamente, lo único que puede hacer es quedarse viendo donde no hay mucho que ver, excepto rincones y sombras. Y entonces tiene que encontrar para mirar cosas que no están ahí. Y ya sea que cierre los ojos o que levante la vista, son cosas inmateriales, etéreas, imaginarias, pero siempre reales, como la maldad del mundo, la paz, la humanidad entera, las matemáticas, las palabras y también el pensamiento mismo. Y tiene todo el tiempo, no solo el de la vida, sino hasta el que sigue después, para ir organizándolas. Y son cosas tan amplias porque lo oscuro es más amplio que lo claro, que de hecho no tienen límites. Y por eso hacen un conocimiento sin límites, que se puede llamar ciertamente contemplativo, sin mayor actividad física, como no sea la de apoyar los codos sobre la mesa. Porque como ya le ha dicho Catón, un político romano, nunca hago más que cuando nada hago. En efecto, el pensamiento es pura actividad del espíritu unida a una total inmovilidad corporal. Es la quietud, la retirada de la acción. Contemplación en griego se decía teoría. Y sí, toda esta filosofía puede ser llamada también teoría, que se dedica a ver sin hacer, a contemplar sin actuar, con los ojos ampliamente cerrados, como diría Kubrick, más que con las manos. Así pues, los conocimientos que se producen en la torre de marfil del monasterio y en la torre de marfil de las cocinas, aunque la realidad y el mundo sean uno solo, no pueden ser más distintos. El conocimiento teórico es desinteresado, lo que no quiere decir que sea muy altruista, sino que su objeto está tan lejos que no se puede tocar ni intervenir, y por lo tanto lo único que queda es verlo como quien ve llover, sin que a uno le importe que sea así o de otra manera. Y además también porque sus errores y aciertos, sus equivocaciones y soluciones no tienen consecuencias. Por eso Pitágoras comparaba la vida contemplativa con las Olimpiadas, donde algunos concurren por negocios, otros para participar en las carreras, otros para divertirse y, por fin, algunos solamente para ver lo que sucede. Estos últimos son los filósofos. En efecto, la palabra teoría se derivó de la palabra utilizada por los griegos para designar a los espectadores de los juegos, del teatro, de la vida, de los juegos del teatro de la vida, de lo que sea. En fin, esto que no tiene consecuencias significa que tampoco tiene resultados, sino que consiste en una sola tarea inmensa, interminable, que no puede tener por objetivo acabarla, sino solo seguirla haciendo. De modo que su único fin es su propio proceso, pensar por pensar, pensar para pensar. Porque preguntas como ¿qué es el ser humano? ¿O para qué está uno aquí? ¿O de qué sirve la vida? ¿O cómo podemos ser felices? ¿O en qué consiste el infinito? ¿O quién hizo la materia? No tiene nunca respuesta. Razón por la cual, quien en vez de preguntas quiera respuestas, empezará a merodear la cocina. Como le sucedió a Roger Bacon en el siglo XIII, que era un monje franciscano que empezó a plantear que el mejor conocimiento era el empírico de las cocinas, o experimental, cosa que no les gustó mucho a sus superiores, que le hicieron la vida pesada. Pero para que se vea que esto sí es útil, cuenta la leyenda que el primer ser humano que usó lentes fue él, y que Cristóbal Colón, para convencer a los reyes católicos de que le dieran recursos, citó las ideas sobre la circunnavegación de Bacon. O sea, en cambio, el conocimiento práctico sí arroja resultados, unos lentes, unas lentejas, una vacuna, un avión, un microchip, etc. Y por ende está interesado en obtenerlos, en que salgan bien y no haya errores. Y como todas esas cosas son concretas y a veces hasta urgentes, ahí sí hay tiempos concretos y perentorios, en donde sí importa lo que se tarde un resultado en aparecer, como lo que se tarde la comida en estar lista. Y mientras más pronto mejor, porque la comida alivia el hambre y los antibióticos la enfermedad, y así sucesivamente. Por ello, sus versiones de la realidad también son diferentes. Para decirlo sucintamente, las totalidades aparecen contemplativamente.
Las particularidades aparecen empíricamente. Lo que se abarca en el silencio oscuro medio taciturno del claustro o la biblioteca o el estudio o la solitud es muy amplio. Es todo el mundo, que se puede ver o pensar instantáneamente, simultáneamente, como una unidad sin divisiones. En cambio, en la cocina, la realidad aparece del tamaño de un guajolote. Esto es, de lo que se puede abarcar con las manos y con la vista baja, sobre la tarea y manipulándolo con los utensilios, y donde las cosas se van haciendo por partes, primero una, después la otra, de procedimiento en procedimiento y de resultado en resultado. Es curioso que la lentitud del pensamiento se abarque todo al mismo tiempo, mientras que en la rapidez presurosa y dinámica de la actividad manual solo se pueden ir abarcando partecitas fragmentarias de manera sucesiva. Esto se puede decir de otra manera. Los que ven cosas particulares, la vida en cachitos, son los que trabajan juntos y siempre están atentos. Por el contrario, los que trabajan solos y por lo tanto se pueden distraer cuando quieran, son los que ven totalidades, mundos completos. Y ciertamente, como dice Hegel, la filosofía es algo solitario. Hannah Arendt define así a los filósofos, aquellos que se distraen con más frecuencia. Esos que siempre están en otra parte, por lo común en las nubes. Ahora bien, puede advertirse que habrá muchos matemáticos, físicos sobre todo cuánticos, psicólogos experimentales, astrónomos que levantan la mirada al cielo, geógrafos que no habitan el territorio sino el mapa, que caen de este lado y que seguramente se meten en sus cubículos a subir los pies sobre el escritorio. Cualquier científico que tenga relatos de esta índole está filosofando, y con cierta probabilidad no le siente bien el fragor de las cocinas, como a Wolfgang Pauli, un físico teórico de quien se sabía que se estaba aproximando al laboratorio porque los aparatos dejaban de funcionar y el equipo en general entraba en proceso de estropicio espontáneo, fenómeno ahora conocido como el efecto Pauli.